Existen historias que pocas veces llegan a las noticias, historias que ocurren lejos de las grandes ciudades, donde las carreteras terminan y comienzan los caminos de tierra. Historias que no suelen aparecer en los titulares, pero que todos los días transforman la vida de cientos de niños y jóvenes. Hoy los invito a conocer a una de ellas. Cuando pensamos en una escuela, probablemente nos imaginamos un edificio amplio, varios docentes, muchas aulas y decenas de estudiantes. Sin embargo, esa no es la realidad para todos los niños de Costa Rica. En muchas comunidades rurales, la educación depende del esfuerzo de una sola persona, un docente que no solo enseña, sino que también dirige la institución, organiza actividades, resuelve problemas administrativos y acompaña a cada estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Este documental nos llevará a conocer esa realidad, una realidad silenciosa pero profundamente valiosa para nuestro país. Este documental que a continuación vamos a presentar está inspirado en el 10º informe del Estado de la Educación, publicado en el año 2025. A través de sus investigaciones y datos, conoceremos cómo funcionan las escuelas unidocentes y los liceos rurales, cuáles son sus principales aportes al sistema educativo, cuáles son los desafíos que todavía enfrentan. Más que presentar cifras, queremos comprender el papel que desempeñan estas instituciones y en comunidades donde muchas veces representan la única oportunidad para acceder a la educación. Los invito a conocer este camino y descubrir una realidad que, aunque suele pasar desapercibida, forma parte esencial del sistema educativo costarricense. Costa Rica ha construido una sólida tradición educativa y es reconocida por garantizar el acceso a la educación como un derecho. Sin embargo, ese derecho no siempre se vive bajo las mismas condiciones. Mientras algunos estudiantes asisten a centros educativos con amplios recursos, laboratorios, bibliotecas y varios docentes, otros recorren largas distancias para llegar a pequeñas escuelas ubicadas entre montañas, ríos o caminos de difícil acceso. Esta diferencia nos recuerda que hablar de educación también significa hablar de territorio, oportunidades y equidad, porque el lugar donde nace un estudiante no debería determinar la calidad de educación que recibe, y precisamente ahí comienzan las escuelas unidocentes. Una escuela unidocente es un centro educativo donde un solo docente atiende simultáneamente a estudiantes de distintos niveles educativos, pero reducir este modelo únicamente a esa definición sería quedarse corto. Ese docente planifica clases para varios grados al mismo tiempo, adapta estrategias según las edades de sus estudiantes, organiza actividades institucionales, administra documentos oficiales, mantiene comunicación con las familias y vela por el funcionamiento general de la escuela, es decir, desempeña múltiples funciones en una misma jornada. Más que un edificio pequeño, una escuela unidocente representa un enorme compromiso con el derecho a la educación. Una pregunta muy interesante: ¿por qué existen estos centros educativos? La respuesta es sencilla, pero profundamente importante. Existen para garantizar que ningún niño o niña quede sin acceso a la educación por vivir lejos de un centro urbano. Costa Rica posee una geografía diversa. Existen comunidades ubicadas en montañas, costas, territorios indígenas y zonas fronterizas donde la población es reducida y dispersa. Construir grandes centros educativos en cada una de estas comunidades no siempre resulta posible. Por eso surgieron las escuelas unidocentes, una modalidad que permite acercar la educación a quienes más lo necesitan. Gracias a ellas, miles de estudiantes pueden aprender cerca de sus hogares sin verse obligados a abandonar sus comunidades desde edades muy tempranas. Si bien es cierto, las comunidades unidocentes le permiten a los estudiantes tener una escuela cerca, no siempre sucede de esta manera, ya que muchas de estas comunidades viven muy alejadas de estos centros educativos, donde los estudiantes tienen que caminar montañas, cruzar trechos por varias horas, inclusive atravesar ríos
quebradas en tiempos como el invierno, que se les dificulta y tienen que buscar la manera posible para poder acceder al centro educativo, lo que verdaderamente dignifica el querer aprender para estos estudiantes. Las escuelas unidocentes no aparecieron de un día para otro, son el resultado de una larga historia de decisiones políticas y transformaciones sociales y esfuerzos por ampliar el acceso a la educación. Para comprender su importancia es necesario mirar hacia atrás y recorrer algunos de los momentos más significativos que marcaron el desarrollo de la educación costarricense. Cada fecha que veremos a continuación representa un paso más a la construcción de un sistema educativo que buscó llegar a todos los rincones de nuestro país. En 1869, Costa Rica declaró la educación primaria gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, sentando las bases del derecho a la educación. En 1886, la reforma educativa impulsó importantes cambios en la organización del sistema escolar. Décadas después, durante la segunda mitad del siglo XX, comenzó a fortalecerse la atención de las comunidades rurales mediante la modalidad unidocente. En 1989 se impulsaron estrategias específicas para la educación rural, reconociendo sus características particulares. En 2009 se establecieron ajustes relacionados con la organización y funcionamiento de estas escuelas. En 2017 se promovió el planeamiento correlacionado, una herramienta que facilita el trabajo con grupos de distintos niveles dentro de una misma aula. Y en 2025, el 10º informe de Estado de la Nación vuelve la mirada hacia estas instituciones para analizar sus avances, sus desafíos y las oportunidades de fortalecimiento que aún existen. Comprender esta historia nos permite valorar que las escuelas unidocentes no son una solución improvisada, son una modalidad educativa que ha evolucionado durante décadas para garantizar que el derecho a la educación llegue a todos los rincones de Costa Rica. Detrás de cada escuela unidocente existe una historia que pocas personas conocen. Cuando hablamos de un solo docente, no nos referimos únicamente a alguien que imparte clases, hablamos de una persona que asume múltiples responsabilidades para garantizar que una escuela continúe funcionando. Imaginémonos por un momento que somos ese docente, acompañémoslo durante un día completo y descubramos todo lo que ocurre antes, durante y después de que suene el timbre de entrada. La jornada comienza mucho antes de que lleguen los estudiantes. El docente abre la institución, revisa las condiciones del aula y prepara los materiales que utilizará durante el día. Poco a poco llegan los niños y niñas de diferentes edades. Algunos cursan primer grado, otros ya están en sexto. Sin embargo, todos compartirán el mismo espacio de aprendizaje. Mientras un grupo resuelve ejercicios de matemáticas, otro lee un cuento y un tercero desarrolla una actividad de ciencias. El docente debe planificar cuidadosamente para atender a todos al mismo tiempo. Pero cuando termina la jornada escolar, el trabajo aún no ha finalizado. Debe completar registros administrativos, elaborar informes, atender consultas de las familias y preparar las lecciones del día siguiente. Ser docente o no docente implica mucho más que enseñar, significa liderar una escuela completa. Hasta ahora hemos conocido la realidad cotidiana de estas escuelas, pero los datos también tienen mucho que decir. Detrás de cada porcentaje existe una historia, una comunidad y cientos de estudiantes que encuentran en estas instituciones una oportunidad para aprender. Vamos a ver qué nos va a revelar el informe. Uno de los hallazgos más importantes del informe es que las escuelas unidocentes representan aproximadamente el 38% de todas las escuelas públicas del país. Esto significa que más de una de cada tres escuelas funciona bajo esta modalidad, aunque muchas veces pasan desapercibidas, ¿verdad? Constituyen una parte fundamental de la red educativa nacional y garantizan el acceso a la educación en comunidades donde otras modalidades serían difíciles de implementar. También existe un dato que llama mucho la atención. Aunque representa cerca del 38% de las escuelas públicas, únicamente alrededor del 5% del estudiantado de primaria recibe clases en ellas.
Esto se debe a que la mayoría de instituciones atienden grupos muy pequeños. En muchos casos, el número de estudiantes no supera los 15. Estas características permite una atención más cercana y personalizada, aunque también implica importantes retos para la organización pedagógica. La ubicación de estas escuelas también explica gran parte de su importancia. Aproximadamente el 81% se encuentra en territorios rurales. Muchas están rodeadas de montañas, ríos, bosques o extensas zonas agrícolas. En estos lugares, la escuela no solo cumple una función educativa, también representa un punto de encuentro para las familias, un espacio de convivencia y muchas veces el principal vínculo de la comunidad en el Estado. Cerrar una escuela en estos territorios significa mucho más que cerrar un edificio, significaría perder un espacio fundamental para el desarrollo de toda la comunidad. A pesar de su enorme importancia, las escuelas unidocentes enfrentan desafíos que afectan tanto el trabajo docente como las oportunidades de aprendizaje del estudiante. Algunos de estos retos son visibles, otros permanecen ocultos para la mayoría de la población. Comprenderlos va a resultar indispensable si queremos fortalecer la educación rural y garantizar condiciones más equitativas para todos. Uno de los principales desafíos es el acceso a Internet. Aunque la tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable para la educación, muchas escuelas rurales todavía presentan limitaciones de conectividad. La infraestructura también presenta un gran reto. Algunas instituciones requieren mejoras en sus instalaciones para ofrecer espacios más seguros y también adecuados para el aprendizaje. A esto también se le suma la disponibilidad de recursos didácticos y tecnológicos que en ocasiones resulta insuficiente para responder a las necesidades actuales. Otro aspecto que también es importante es la capacitación docente. Enseñar simultáneamente a estudiantes de diferentes niveles exige estrategias pedagógicas específicas y procesos permanentes de actualización profesional. El presupuesto disponible condiciona mucho de las mejoras que estas escuelas necesitan para continuar brindando una educación de calidad. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, las escuelas unidocentes siguen demostrando una enorme capacidad de adaptación y compromiso en las comunidades. Cuando se habla de educación rural, es común pensar únicamente en las dificultades. Muchas veces las conversaciones giran alrededor de la falta de recursos, la infraestructura o las grandes distancias que deben recorrer estudiantes y docentes. Sin embargo, existe otra realidad que pocas personas conocen. A pesar de todos estos desafíos, las escuelas unidocentes han logrado resultados que sorprenden incluso a quienes estudian el sistema educativo costarricense. Detrás de cada aula pequeña, de cada camino de tierra y de cada docente que trabaja con varios niveles al mismo tiempo, también existen historias de éxito que merecen ser contadas. Uno de los datos que más llama la atención es que más del 70% de las escuelas unidocentes no ofrecen enseñanza de un idioma extranjero. Esto representa una diferencia importante con respecto a otros centros educativos, donde aprender una segunda lengua forma parte del currículum habitual, aunque esta situación responde a gran medida a la disponibilidad de recursos y personal especializado. También evidencia las desigualdades que aún existen entre las oportunidades educativas de los estudiantes según el lugar donde viven. El acceso a un idioma extranjero no debería depender del código postal de una comunidad. Algo similar ocurre con las materias complementarias. Más de la mitad de las escuelas no cuentan con asignaturas como música, educación para el hogar, artes industriales u otras especialidades que enriquecen el desarrollo integral del estudiantado. Esto significa que muchos niños y niñas crecen con menos oportunidades para descubrir talentos
desarrollar habilidades artísticas o explorar nuevos intereses. Aún así, los docentes buscan integrar experiencias creativas dentro de sus clases, demostrando que la vocación muchas veces logra compensar las limitaciones materiales. Después de conocer estos desafíos, probablemente podríamos pensar que las escuelas unidocentes presentan los peores resultados académicos, pero sucede exactamente lo contrario. Y así es, y es así, quizás uno de los hallazgos más sorprendentes del informe. A pesar de las limitaciones en infraestructura, recursos, conectividad y oferta curricular, las escuelas unidocentes registran las mejores tasas de aprobación dentro del sistema educativo costarricense. ¿Cómo se explica este resultado? Es una pregunta muy interesante. No existe una única respuesta, sin embargo, diversos factores parecen influenciar en este logro. El tamaño reducido de los grupos favorece una atención más personalizada. La cercanía entre el docente, las familias, la comunidad fortalece el acompañamiento de cada estudiante. Además, el compromiso personal docente permite adaptar continuamente las estrategias de enseñanza según las necesidades de cada grupo. Estos resultados demuestran que la calidad educativa no depende únicamente de los recursos disponibles, sino también del compromiso humano que existe detrás de cada proceso de enseñanza. Pero la historia aún no termina. Después de terminar la primaria, miles de estudiantes se enfrentan a una nueva etapa. Durante años, durante años, continuar estudiando implica abandonar su comunidad para trasladarse a otro lugar. Para muchas familias, esta decisión significaba costos económicos, largas distancias y en algunos casos el abandono de los estudios. Entonces surgió una nueva alternativa que cambiaría el futuro de la educación rural. La educación no termina cuando concluye la primaria. Los jóvenes también necesitaban oportunidades para continuar aprendiendo, desarrollar nuevas habilidades y construir un proyecto de vida. Con ese propósito nacieron los liceos rurales. Estas instituciones permiten que muchos adolescentes permanezcan cerca de sus familias mientras cursan la educación secundaria, fortaleciendo al mismo tiempo el desarrollo de sus comunidades. Los liceos rurales representan mucho más que una modalidad educativa, son una respuesta a las necesidades de comunidades donde el acceso a la educación secundaria históricamente fue limitado. Gracias a ellos, miles de jóvenes pueden continuar estudiando sin tener que abandonar el lugar donde crecieron. Además de brindar formación académica, estos centros promueven el desarrollo personal, la participación comunitaria y el fortalecimiento de capacidades que permiten a los estudiantes contribuir al bienestar de sus propios territorios. En el siguiente capítulo conoceremos cómo funcionan estos liceos y por qué se han convertido en una pieza clave para el futuro de la educación rural costarricense. Los liceos rurales fueron creados para responder a una necesidad muy clara: que los jóvenes de las comunidades alejadas pudieran continuar sus estudios sin verse obligados a abandonar sus hogares. Sin embargo, estos colegios no buscan únicamente impartir materias tradicionales. Su propuesta educativa pretende formar personas capaces de desarrollarse académicamente, fortalecer sus habilidades personales y contribuir al progreso de sus comunidades. La educación en un liceo rural procura que los estudiantes emprendan su realidad, valoren su entorno y descubran que también es posible construir un proyecto de vida sin tener que alejarse de sus raíces. El modelo de los liceos rurales se sostiene sobre tres pilares fundamentales. El primero es el área intelectual, donde los estudiantes desarrollan los conocimientos y competencias académicas que les permitirán continuar estudiando o incorporándose al mundo laboral. El segundo es el área socioproductiva. Aquí el aprendizaje se relaciona con las características de cada comunidad. Los estudiantes desarrollan proyectos vinculados con la agricultura, el turismo, el emprendimiento, la conservación ambiental y otras actividades propias de su contexto. Finalmente, el área personal y social busca fortalecer valores, liderazgo, trabajo en equipo, convivencia,
y participación ciudadana. El conjunto de estos tres pilares pretende formar personas preparadas para enfrentar los desafíos del presente sin perder el vínculo con sus comunidades. Muchas veces se piensa que el éxito solo puede alcanzarse dejando atrás las comunidades rurales. Los liceos rurales plantean una visión diferente. Demuestran que es posible recibir una educación de calidad, desarrollar capacidades y generar oportunidades sin renunciar al lugar donde crecimos. Estos colegios fortalecen la identidad cultural, promueven el arraigo comunitario y ayudan a que los jóvenes se conviertan en protagonistas del desarrollo de sus propios territorios. En otras palabras, educan para transformar la comunidad desde adentro. A pesar de sus importantes aportes, los liceos rurales también enfrentan múltiples desafíos. Muchos estudiantes deben recorrer largas distancias para asistir a sus clases. El transporte continúa siendo una dificultad para numerosas familias. Algunas instituciones presentan limitaciones de infraestructura, conectividad y recursos tecnológicos. A esto se suma la necesidad de fortalecer el acompañamiento académico y de reducir el riesgo de abandono escolar durante la adolescencia. Estos desafíos nos recuerdan que garantizar el acceso a la educación también implica crear condiciones para que los estudiantes permanezcan y concluyan con éxito su proceso educativo. Aunque funcionan de manera diferente, las escuelas unidocentes y los liceos rurales comparten un mismo propósito. Ambas modalidades nacieron para garantizar que el lugar donde vive una persona no determina sus oportunidades educativas. Una acompaña a la niñez durante sus primeros años de formación, la otra permite que los adolescentes continúen construyendo su futuro. Juntas representan un esfuerzo constante por reducir las desigualdades y acercar la educación a quienes más lo necesitan. Después de conocer esta realidad, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál será el futuro de la educación rural en Costa Rica? La respuesta dependerá de las decisiones que como sociedad seamos capaces de tomar. Fortalecer estas instituciones significa invertir en igualdad de oportunidades, en desarrollo comunitario y en el futuro de miles de estudiantes que sueñan con construir una vida mejor sin abandonar el lugar donde nacieron. La educación rural no necesita lástima, necesita compromiso, inversión y reconocimiento. Cada escuela unidocente y cada liceo rural representan mucho más que un edificio. Son espacios donde nacen sueños, se construyen amistades, se fortalecen valores y se generan oportunidades. Son lugares donde un docente puede cambiar el destino de un estudiante y donde un estudiante puede convertirse en el futuro en la persona que impulse el desarrollo de toda una comunidad. Al comprender esta realidad, entendemos que hablar de educación rural no es hablar de un tema lejano, es hablar de equidad, de justicia social y del compromiso que tenemos con las generaciones presentes y futuras. Porque cuando una escuela permanece abierta, también permanece viva la esperanza de una comunidad. Bueno, tanto en escuelas unidocentes, yo sí tengo experiencia en escuelas unidocentes dentro de territorio indígena, que es un poquito diferente a escuelas unidocentes rurales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el acceso es largo, por ejemplo, en zona indígena, atravesar, por ejemplo, quebradas sin puente, el dinero, porque es vacilón, es preocupante. Por ejemplo, hay escuelas unidocentes que solo el maestro tiene que atender los 6 grupos y tal vez con 30 estudiantes, ahí empezando. También hay escuelas unidocentes con 3 estudiantes. Entonces, eso afecta un montón la parte económica, porque pues, el dinero se da por cantidad de estudiante y ya más o menos se calcula un precio por estudiante.
por decir algo, y resulta que en las escuelas inocentes pequeñitas dan un poquito de dinero y con pagar el contador ya se gasta y tienen que sacar dinero para pagar si tienen servicios básicos como luz, agua, material didáctico, eh, material de limpieza, un sinfín de cosas que ocupan y no hay dinero. Entonces, es muy, hay tanta cosa que comentar, ¿verdad? Es interesantísimo. Pues así de forma general, usted me dice para cuándo lo ocupa, yo le hago un comentario más amplio. Y el Liceo Rural es también igual, el Liceo Rural de Grano de Oro, aunque está en el distrito de Chirripó, tiene un poquito de particularidad eh, diferente a los que están dentro del territorio indígena. Por ejemplo, el transporte. Por lo menos ahí llega bus, hay transporte estudiantil, eh, pero dentro del territorio indígena se tienen que trasladar, cruzar cables en los ríos, eh, caminar entre montañas, en trillos, eh, eso. Igual pasa con el presupuesto. La malla curricular solo se dan las 5 materias básicas y se trabaja con talleres de socioproducción y desarrollo personal. eh, y es todo, ¿verdad? No se amplía esa malla a más ofertas. Entonces, eso es una limitante. Hace poco decían en un webinario que los muchachos se les daban esos tipos de talleres para que se desarrollaran dentro de las comunidades, pero la gente no visualiza que sea así. La gente quiere salir de un liceo rural para incursionar a una educación superior y es la realidad. Eh, pero eso es así. Igual, los liceos rurales solo te nombran un docente por materia y a veces se saturan y las personas tienen hasta 40 estudiantes en un espacio tan pequeño porque son espacios que son hechos por personas de junta, por universidades o que ayudan, hablo de la infraestructura, aulas pequeñas por cosas, instituciones no del gobierno, entonces no reúnen las áreas adecuadas y hay que saturar los muchachos, al término que actualmente los liceos rurales ya no están recibiendo más estudiantes por capacidad locativa, pero hay un montón de cosas que juegan ahí que está muy interesante. Lo que podemos observar aquí en este video son unos estudiantes de una escuela unidocente que tenía que participar en unos juegos deportivos. Este video es gracias al máster Esteban Rivera, que es supervisor del circuito 09 en Turrialba. Entonces él nos facilitó este video y nos comentó que eran unos estudiantes que tenían que ir a participar en las Olimpiadas Deportivas, que la única manera para ellos llegar a tomar un carro y luego caminaban hacia llegar a la buseta que los llevaba, tenían que cruzar el río de esta manera. Entonces es una realidad que es 100% real y que viven muchos de nuestros niños en comunidades rurales, en escuelas unidocentes. Lo que podemos observar aquí en este video son unos estudiantes de una escuela unidocente que tenía que participar en unos juegos deportivos. Este video es gracias al máster Esteban Rivera, que es supervisor del circuito 09 en Turrialba. Entonces él nos facilitó este video y nos comentó que eran unos estudiantes que tenían que ir a participar en las Olimpiadas Deportivas. En esta parte tenemos estudiantes como parte de los festejos patrios de Costa Rica, ¿verdad? Celebrando lo que es la independencia. Esto es muy importante, muy interesante porque estos estudiantes recorren la antorcha, los desfiles entre montañas, entre trillos. Entonces, ya investigando un poco, es muy interesante ver cómo los estudiantes, muchos, ¿verdad? Por largas distancias, recorren incluso la antorcha en caballo, en trillos, en montañas. Hay un video muy interesante que le toman así a lo alto, donde van como en un trillo, en una montaña y llevan la antorcha que se ve entre los montes y los árboles, la antorcha que llevan estos estudiantes como cualquier costarricense de nuestro país que celebra
la independencia de Costa Rica. Entonces, de ahí la importancia de ver cómo la educación se vive y transforma escenarios diversos que quizás nosotros no estamos acostumbrados a vivir o ver esa realidad en nuestro país. Aquí en este escenario tenemos a un grupo de estudiantes de un liceo rural de una de las comunidades de Turrialba. Nos comentaba el supervisor del circuito 09 que inclusive desde las 6:30, 6:20, ya los estudiantes están haciendo fila para poder cruzar ese claviado y poder llegar al centro educativo, ya que es la única manera que tienen para acceder a la educación en este territorio, ¿verdad? Entonces, este tipo de escenario nos permite sensibilizarnos y reflexionar. Es igual la educación en Costa Rica para todos y todos. Todos tenemos el mismo derecho de acceso a la educación, ¿verdad? Es algo muy importante que debemos reflexionarlo, ¿verdad? Hay estudiantes que tienen el centro educativo a 500 metros, 300 metros y no van, ¿verdad? Nosotros como docentes muchas veces podemos ir, tenemos nuestros propios carros, tenemos inclusive hay un docentes que viven cerca del centro educativo, es que podemos ir caminando, ¿verdad? Y estos escenarios es imposible, ¿verdad? Es una realidad totalmente cruel para muchos, ¿verdad? No es igual, no es justa. Estos estudiantes, muchos tienen que caminar 2, 3 horas, muchos van a caballo, muchos tienen que caminar en botas, tienen que caminar trillos, tienen que exponer sus vidas, su integridad, su físico, porque cruzar este tipo de cabreados es totalmente inseguro, no hay las medidas de seguridad para ellos, ¿verdad? Y aún así ellos van a la educación, quieren salir adelante, quieren recibir una educación de calidad, ¿verdad? Entonces, todos en Costa Rica tratamos de buscar una educación de calidad, pero todos tenemos el mismo acceso hacia esa educación de calidad. Eso es muy importante, ¿verdad? Y que nos permita reflexionar y ver que la realidad educativa en Costa Rica es muy diversa para todos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que como futuros administradores veamos y sepamos la realidad que enfrentan muchos de nuestros estudiantes para poder recibir la educación que todos queremos, una educación de calidad. Mi nombre es Melissa Costa, yo soy profesora en el Liceo Rural El Venado de la provincia de Alajuela, Cantón San Carlos, distrito Venado como tal. Tengo unos 9 años trabajando en educación y tengo 4 años trabajando en esta institución. La comunidad es muy especial porque al ser una comunidad rural, los chicos son, no sé, son súper lindos. Ellos son chicos que aunque sí hay factores de riesgo, no están como tan metidos en ciertos factores influyentes. Entonces se le conoce como una comunidad como muy limpia, como muy pura, ¿verdad? Son estas comunidades pequeñitas donde todo el mundo convive, todo el mundo se conoce. Lo que hay es una iglesita, un parquecito, bueno, una plaza y vámonos. Entonces en sí la comunidad siempre es como muy unida, es muy bonita y esa característica se ve en los estudiantes. Los chicos son súper respetuosos, los chicos son, de hecho muchas veces que hemos tenido estudiantes fuera de la comunidad han sido como tal vez los chicos con un poquillo más de dificultad en la parte disciplinaria. Pero en sí la comunidad es muy unida, todos se conocen y los chicos son súper respetuosos. Un día en un liceo rural nosotros empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana, solo damos 25 lecciones académicas por semana. Entonces nosotros entramos a las 7 de la mañana, a las 11:40 terminamos de dar nuestra clase académica como tal, ¿verdad? En mi caso, mis clases de español. Y luego de 12:20, que es cuando regresamos del almuerzo, a 1:40 los chicos reciben algo que se llaman talleres. Nosotros solo somos profes de materias básicas y académicas, digamos. Solo las académicas básicas y lengua extranjera. Entonces los chicos no reciben ni educación física, ni artes, ni ningún tipo de clase especial. Entonces nosotros lo que hacemos es que les damos unos talleres. Hay un taller de desarrollo personal social que normalmente se da algo con lo que usted sea bueno, nuestras habilidades. Les enseñamos algo, fútbol, voleibol, canto, teatro y luego damos uno como de emprendedurismo, que es el de socioproductivo.
Los chicos aprenden muchísimo en estos socioproductivos porque es una comunidad con muchos desafíos, hay mucha pobreza, ¿verdad? Hay mucha escasez laboral en estas zonas rurales, entonces siento que eso es algo en lo que ayuda mucho el liceo en la comunidad, genera ciertas ideas, genera ciertas habilidades, ciertos contextos para emprender, que es lo que muchos se necesitan en la zona. Nosotros entramos a las 7 de la mañana, salimos a las 4:20 porque los docentes, en el momento que los estudiantes se van a la 1:40, nos quedamos haciendo trabajos de comité, de atención a padres. Tenemos un recargo, nosotros tenemos 40 lecciones y nos dan un recargo de 20, entonces tenemos las 60 lecciones, ¿verdad? Con recargo. Nosotros solo trabajamos, o sea, solo hay un profesor por materia, entonces todos los profes damos todos los niveles, entonces tenemos que atender de séptimo a undécimo. Los chicos son muy poquitos, nosotros no llegamos a tener más de 100 estudiantes, entonces nuestras aulas tienen entre 15 o 25, lo mucho, entonces es muy fácil de trabajar a nivel de la parte integral y la parte individual y la convivencia entre grupo. Es como muy fácil lograrla, al igual de toda la comunidad educativa se conoce, toda la comunidad educativa se mantiene como muy unida. De ahí una de las fortalezas que tiene el Liceo Rural es eso, que nosotros es casi un colegio privado, con el desafío socioeconómico que encuentra, ¿verdad? La zona como tal, que es una zona donde hay mucha pobreza, tenemos mucho estudiante nicaragüense, mucho chico indocumentado, mucha mamá que no sabe leer, que no sabe escribir, mucho papá analfabeta. Entonces, tenemos esos pequeños desafíos, pero en sí siento que el liceo impacta mucho porque le genera otras herramientas y otras oportunidades a los estudiantes, dado que no hay otros colegios, y esos otros colegios tal vez puedan generar cierta dificultad, ¿verdad? Con respecto a tener que llevar todas las materias, el contexto, la dificultad de los padres, económicas, entonces creo que todo eso ayuda un poquito. Siento que conocer un liceo rural es vital porque ayuda a entender lo que algunos chicos de zonas rurales tienen que pasar para poder llegar a estudiar. Nosotros, los liceos rurales se encuentran normalmente en zonas muy alejadas donde hay difícil acceso. Entonces la parte del transporte, el transporte público, las calles, las zonas donde viven los estudiantes, aunque tengan beca de transporte, muchos de ellos tienen que caminar 1 hora para llegar al punto donde el transporte los puede recoger. Entonces hay muchísimos desafíos, pero considero que también es una fortaleza, es ante todas estas necesidades, los estudiantes se motivan muchísimo más y es muy rico de trabajar porque son grupos más pequeños, son comunidades más, no sé, tienen una mejor visión, están un poco más enfocados y eso lo hace muy bonito para trabajar. Entonces los invito siempre a visitar las comunidades. Tenemos muchísimas carencias de muchísimas cosas porque nos piden dar talleres sin presupuesto, pero la comunidad siempre es súper bonita, la gente es muy amable, la comunidad siempre se envuelve mucho, se preocupa mucho, se protegen unos con otros y yo siento que es la parte más bonita porque eso se ve reflejado siempre en los chiquillos y cómo somos una pequeña familia porque somos tan poquitos que todos nos cuidamos los unos a los otros. Bueno, trabajar en una escuela unidocente tiene muchas dificultades. En mi caso, yo laboro en una escuela unidocente que pertenece al territorio indígena de la Casona. Eh, en cuanto a lo que es el camino, ¿verdad? Toda la trayectoria que se recorre para poder llegar a la escuelita, es bastante complicado porque el camino es de tierra y bueno, es una zona en que llueve mucho. Entonces, ahí, la única manera de entrar y de llegar a la escuela es ya sea a caballo, en cuadra, 4x4 o motos altas. Ya cuando se llega a la escuela, bueno, ahí se puede apreciar mucho lo que es las montañas, ¿verdad? Porque normalmente las escuelas neocentes se ubican en zonas bastante alejadas, bastante rurales.
Y bueno, en cuanto a lo que es la parte presupuestaria de la escuela, al ser una baja matrícula, estamos hablando de entre 10 a 15 estudiantes. El presupuesto de la escuela a veces eh, no se logran solventar, ¿verdad? Todas las necesidades que tiene la escuela. Entonces, ahí hay que ver cómo se hace, tratar de solicitar ayuda, donaciones. Entonces, en esa parte es bastante difícil en cuanto al presupuesto que llega a la escuela. En cuanto a lo que es la economía de los padres, es bastante complicado también porque en esa zona no hay lugares de trabajo, así que en donde puedan trabajar y tener un salario o un sueldo eh, fijo, sino solo son como por jornales. Entonces la economía de los padres, de las familias, es bastante baja, bastante complicado. Entonces también hay que, de igual forma, buscar ayudarles a las familias, a los estudiantes. eh, y bueno, en cuanto a la parte administrativa, eh, bueno, este, pues hay que atender a los estudiantes y casi que al mismo tiempo atender la parte administrativa, que no debería ser así, pero es la realidad. Eh, Está la hora, ¿verdad? Que se debería hacer la parte administrativa y también la parte de enseñanza, ¿verdad? A los educandos, a los estudiantes. Pero ahí siempre a veces, en ocasiones, se revuelve todo, entonces sí, se complica un poco. Pero de igual forma, uno se encuentra en estas comunidades rurales, en donde se encuentran estas escuelitas, uno se encuentra personas muy buenas, muy colaborativas y, y es bonito porque ahí son lugares en donde cuesta llegar y ya cuando se llega y ahí se pueden apreciar muchas de las bellezas, ¿verdad? Que tiene nuestro país. Gracias por acompañarme en este recorrido por una realidad que, aunque muchas veces pasa desapercibida, forman parte esencial de nuestro sistema educativo. Espero que este documental nos invite a valorar el esfuerzo de quienes enseñan y aprenden en las comunidades rurales y sobre todo a reconocer que garantizar una educación de calidad para todas las personas sigue siendo una responsabilidad compartida. Muchas gracias.